Continuamos en el libro de Josué. Hoy vamos a ir al capítulo 20 de Josué. Solo tiene 9 versículos ese capítulo y lo vamos a leer todos. Y antes de empezar a leer Josué 20, quiero de repente hablarle o explicarle a la congregación, ¿verdad? El libro de Josué tiene 24 capítulos y del 1 al 12 habla cómo Dios trató con Josué, ¿verdad? Cómo el pueblo de Israel comienza a luchar con las ciudades, los pueblos que habían ahí, cómo los va venciendo. Y del capítulo 13 al 19 se refiere únicamente a cómo el Señor distribuyó la tierra de Canaán, ¿verdad? Dentro de las 12 tribus del pueblo de Israel. Entonces hay del 13 al 19, hay 6 capítulos que hablan, ok, esta parte le correspondió a esta tribu, de aquí a allá le correspondió a esa tribu. Por eso hemos hecho ese salto al capítulo 20, ¿sí? Toda la palabra de Dios es importante, ¿verdad? Toda la palabra de Dios es útil, ¿verdad? Y aprendemos muchas cosas de toda la palabra del Señor. Así que les pido, por favor, que busquen sus Biblias, Josué 20, que se pongan de pie en señal de reverencia a la palabra del Señor y podamos todos llevar la lectura. Es importante que usted pueda leer esta palabra, ¿verdad? Si usted no tiene Biblia, por favor, levante su mano para que pueda leerla. Subraye su Biblia, hay cosas muy importantes, hay perlas dentro de la palabra de Dios. La palabra de Dios es un tesoro, ¿verdad? Así que es importante. Vamos a leerlo todos, hermanos, de manera directa, no antifonal, sino todos vamos a leer los 9 versículos. ¿Estamos todos en el pasaje? Amén. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice: habló Jehová a Josué diciendo, habla todos, hermanos, todos. Habla a los hijos de Israel y dile: señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente, no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oído de los ancianos de aquella ciudad. Y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre les hiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquén en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Bezer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galad de la tribu de Gad, y Golán en Basán de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas por todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre hasta que compareciese delante de la congregación. Esta es palabra de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Todopoderoso, venimos ante tu presencia, Dios, agradecidos contigo, a darte gloria, honra, majestad. Darte gracias, Señor, por lo que tú eres, por lo que tú haces. Padre, gracias. Este servicio es una ofrenda para tu gloria y para tu honra. Recíbelo, Señor. Y sé tú, Padre, ministrando cada una de nuestras vidas. Padre, aquí hay hermanos, hermanas que han venido con diferentes necesidades. Te entregamos esas necesidades, Dios.
y sé tu propicio a la necesidad de cada uno de los que estamos acá. Pero Padre, nuestra gran necesidad eres tú, Señor. Llénanos de ti. Así como llenamos nuestros pulmones de oxígeno, llénanos en esta tarde, Señor. Llénanos. Que podamos llenarnos de ti, Señor. Que podamos, mi Dios, venir a ti y descansar. Padre, revélate a través de tu palabra. ¿Qué quieres enseñarnos a través de las ciudades de refugio? Ayúdanos, Señor. Danos comprensión espiritual para poder entender cuál es el mensaje y cómo aplicamos este mensaje a nuestras vidas diarias. Señor, ayúdame a predicar, no en mi carne, no en mi sabiduría, sino a predicar en tu Santo Espíritu. Y que las vidas, Padre amado, sean edificadas, fortalecidas y bendecidas. Ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Dios es nuestro refugio, el título de la predicación en esta tarde. Hermanos, y cuando vamos, el libro de Josué es un libro bien interesante, porque vemos cómo va avanzando. Primero, los primeros capítulos, Josué está hablando con el Señor le dice, esfuérzate y sé valiente, lo motiva, lo exhorta a seguir adelante, y le dice, la tierra donde tú pongas tu pie será tuya, será de ustedes, del pueblo de Israel. Dios promete esa tierra y Dios va cumpliendo su plan. Y eso es lo hermoso. El pueblo de Israel confirma la fidelidad de Dios. Qué bonito. Qué bonito que cada uno de nosotros confirmemos cada día cuán fiel es nuestro Dios. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Y va cumpliendo, y el pueblo de Israel va luchando con esos pueblos y esas tribus que hay ahí y los va venciendo. Y el pueblo de Israel llega a comprender que no es la fuerza de ellos, sino ellos tienen la victoria porque Dios le ha dado la victoria. Y eso mismo debemos trasladarnos a nuestra vida. Nosotros somos lo que somos, no porque somos inteligentes, porque somos fuertes, porque vinimos aquí y tenemos inteligencia y astucia. Somos lo que somos gracias a Dios. Tenemos una familia hermosa porque Dios nos la dio. Tenemos una iglesia hermosa porque Dios nos la dio. Todo viene de Dios. Y el pueblo de Israel confirmó eso a través del libro de Josué. Pero luego vemos que una vez que el pueblo de Israel va venciendo a los diferentes pueblos que hay ahí en esa área de Canaán, ya viene Josué con los sacerdotes y reparten la tierra. Y a cada tribu le tocó una parte. Esta tribu le tocó esta tribu le tocó aquello. Y eso es lo que del capítulo 13 al 19 nos va diciendo el Señor. Ahora ya la tierra está Moisés, y luego ciudades de refugio. Y vamos a ver por qué Dios quería que se formara ciudades de refugio. ¿Para qué? Hermanos, y a mí me sorprende en cierta forma, porque yo no había oído la palabra ciudades de refugio o ciudades santuarios. ¿Algunos de ustedes habían oído ese término en nuestros países? En nuestros países no. Pero llegamos aquí y había ciudades santuario. Hay ciudades santuario.
Y eso, hermano, me da cierta alegría, cierta esperanza. ¿De dónde sacó el gobierno de los Estados Unidos eso? Y ahí entonces nos vamos a la historia y nos damos cuenta de lo que muchos de ustedes saben. Este país fue fundado sobre bases bíblicas. El primer presidente de los Estados Unidos, George Washington, era un hombre sumamente devoto. Él tenía una finca ahí en Mount Vernon y tenía ahí una finca. Muchas veces este general, George Washington, se perdía. No sabían dónde estaban. Había esclavos. Y los esclavos comenzaron a buscarlo y encontraban a George Washington en medio del bosque de rodillas con su Biblia a un lado. Las bases de este país fueron bíblicas. Poco a poco se fue apartando y ahora vemos lo que vemos. Pero eso me llama la atención. Hay ciudades santuarios aquí en Estados Unidos. Claro, ahora con todo esto de esta oleada de situaciones que están pasando, muchos quieren abolir esas ciudades. Pero eso viene acá de la Biblia. Se origina acá. Y podemos ver, hermanos, a lo largo de lo que hemos leído, que eran ciudades donde aquel que había asesinado a alguien de manera accidental podía refugiarse. Y no era que era un refugio para esconder ladrones, no. La persona que había asesinado a otra persona de manera accidental iba a ser juzgada, iba a ser evaluada. Y si ahí se comprobaba que era algo accidental, ese hombre podía quedarse ahí y el vengador no podía tocarle ni hacerle nada. Así que en realidad era una ciudad refugio. Refugio para aquellos homicidas. Y vamos a ver algunas cosas acá, hermanos, establecidas para poder entender un poquito mejor. Y vamos a ver Éxodo 21, 12 y 13 para poder entender, ¿verdad?, que ya el Señor le había hablado a Moisés. Dice Éxodo 21, 12, el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. O sea, el pueblo de Israel, hermanos, no tomaba un homicidio así, bueno, un homicidio, no, lo tomaba muy en serio, muy fuerte. ¿Y por qué lo tomaba muy fuerte? Vamos a leer el versículo 13. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual has de huir. Aquí empieza el concepto donde Dios comienza a hablarle a Moisés de esas ciudades refugio. Y de hecho, hermanos, seguimos adelante y podemos ver Deuteronomio 19, ¿verdad? Deuteronomio 19, 1 y 2 dice: cuando Jehová tu Dios destruya las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti y tú la heredes, hablando de la tierra de Canaán, y habites en sus ciudades y en sus casas, versículo 2, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Creo que tiene el versículo 3 también. Arreglarán los caminos y dividirán en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya ahí. Ahora vamos a ver más en detalle el propio capítulo 20, pero ya vemos que desde más atrás Dios le había hablado a Moisés que creara ciudades. Y aquí viene una aclaración, ¿verdad? Está el río Jordán y del lado oriente del río Jordán, ¿verdad?, Moisés fundó o estableció esas 3 ciudades de refugio. Del lado occidente del río Jordán, ¿verdad?, le tocó a Josué establecer otras 3 ciudades de refugio. O sea que en total, ¿cuántas eran? 6 ciudades. 3 del lado oriente del Jordán, porque ahí vivían 2 tribus y media, y 3 ciudades del lado occidente, porque ahí vivía el resto de las tribus de Israel.
¿Por qué Moisés hizo esto? Porque Dios se lo ordenó. Entonces, ¿qué aprendemos acá? Que esa ciudad de refugio no fue algo que se le salió de la cabeza a Josué o a Moisés. Fue algo que viene de Dios. ¿Sí? Y seguimos adelante, hermanos. Y les decía, vamos a ir ahora a Números 35. Números 35, del 33 al 34. Y les decía, hermanos, que el homicidio del pueblo de Israel no lo tomaba a la ligera. Era algo muy, muy fuerte. Y era muy fuerte, ¿por qué? Porque cuando alguien asesinaba a otro hombre, ese hombre, así como nosotros, fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Sí, hermano, y esto nos debe traer a la memoria algo. Cuando usted ofende, cuando usted trata mal, cuando usted hiere, cuando en el peor de los casos alguien asesina a otra persona, usted tiene que tener en cuenta que está ofendiendo, hiriendo a alguien que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Entonces un homicidio era una afrenta directa a Dios. Pero no solo veían el homicidio como una afrenta directa a Dios, sino que también veían un homicidio como algo que contaminaba la tierra. Y por eso vemos acá, ¿verdad? En Número 35, 33, dice, y no contaminaréis la tierra donde estuviereis, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. ¿Ven ustedes? O sea, aquí Dios, y vamos a ver el siguiente, dice, no contaminéis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Entonces vemos, y traigo estos versículos para que usted pueda entender cómo veían los judíos un homicidio. Y eso es importante. Siempre hemos hablado que para poder entender el mensaje de Dios para nuestra vida, primero tenemos que ir al pasado y entender cuán grave era un homicidio. Y podemos ir al siguiente, que también nos habla algo acerca acá. Podemos ir a Génesis 9:6. Esta palabra es dura. Dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. O sea, ¿qué era lo que sabía? ¿Qué era lo que hacía ahí el pueblo de Israel? De hecho, ustedes saben que el pueblo de Israel, ¿verdad? Dios va cumpliendo su plan y Dios saca al pueblo de Egipto, vagan por el desierto 40 años, llegan a la tierra prometida, luchan contra los pueblos y ciudades que están ahí, ¿verdad? Y Dios les reparte la tierra y ahora es como un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo para la sociedad israelita. Y lo primero que Dios hace para iniciar esta sociedad israelita, bueno, primeramente le dio una constitución. ¿Cuál es la constitución? Los 10 mandamientos. ¿Dónde se lo dio? En el monte Sinaí. Ya le da algo para que la sociedad comience a funcionar correctamente. Pero no solo le da esa constitución, esos 10 mandamientos, sino que manda primero a Moisés y luego a Josué que construya 6 ciudades. ¿Para qué? Para que le den refugio a aquellas personas que habían asesinado a alguien de manera accidental. Si usted me ha puesto atención, ¿qué sucedía con aquellos que asesinaban a alguien, pero no de manera accidental, sino de manera voluntaria? Lo que hoy llamamos, o la ley llama, un asesinato o homicidio premeditado. Lo pensó, lo analizó. Voy a esperar que a las 3 de la tarde pase debajo del árbol de mango y cuando pase voy a salir y lo voy a matar. Eso es un asesinato en primer grado, premeditado, voluntario. Ese hombre, según la sociedad israelita, ¿qué le sucedía? Según lo que hemos hablado, tenía que ser asesinado. Tenía que ser asesinado.
¿Quién lo iba a asesinar? El pariente más cercano. Que ahí hemos leído una y otra vez el vengador. Entonces, si alguien asesinaba a otro hombre, tenía que morir. Y eso era la ley. ¿Por qué? Porque primero había hecho una afrenta directamente contra un ser creado a la imagen y semejanza de Dios. Número uno. Y número dos, contaminando la tierra donde Dios los había puesto. Estas 6 ciudades, mis hermanos, eran únicamente para aquellas personas que hubieran cometido un asesinato involuntario. Algo que no fuera pensado, algo que no haya sido maquinado en la mente. Entonces, ¿qué pasaba? Este hombre que había asesinado a alguien de manera involuntaria, que apenas sucedía eso, el vengador venía detrás de esa persona. ¿Qué debía de hacer este hombre? Ir a una de estas ciudades. Y cuando llegaba a esta ciudad, él iba a entrar a la puerta de esa ciudad, y la puerta de esa ciudad es lo que nosotros tal vez no tenemos esa idea, pero en ese tiempo en la puerta de la ciudad sucedían todas las cosas. Ahí estaban sentados los ancianos y ahí juzgaban todos los asuntos de la ciudad. Entonces este hombre que había asesinado a alguien de manera involuntaria llegaba y decía: he asesinado a fulano de tal, pero no era mi intención. Yo estaba limpiando algo y tiré una piedra y esta persona murió, así que no fue voluntario. Entonces los ancianos le decían: ok, muy bien, ven, entra en la ciudad. Y no solo le decían entra en la ciudad, sino que le decían: ok, en algunos meses vamos a estudiar tu caso y vas a tener un juicio, que ahora la palabra es con el debido proceso. Recibía un juicio el asesino. Y si el asesino, acuérdense, era un asesino de tipo involuntario, este asesino involuntario iba a recibir un juicio. Y si en ese juicio los ancianos llegaban a la conclusión de que realmente había sido un accidente, este hombre tenía que quedarse ahí. ¿Hasta cuándo? Hasta que el sumo sacerdote muriera. Y quiero que usted subraye eso: hasta que el sumo sacerdote muera. Una vez el sumo sacerdote del pueblo de esa ciudad muriera, ese hombre tenía la capacidad o la autoridad o la libertad de salir y volver a su pueblo original. Y le dije que subrayara lo del sumo sacerdote porque todo lo que está escrito acá apunta a alguien. ¿Quién es ese alguien? Jesús. Todo lo que está en el Antiguo Testamento, todo lo que vemos, mi querido hermano, tiene una señal, una flecha apuntando a Jesús. Ahora miren qué hermoso esto, porque vemos que Jesús, Dios, es justo. ¿Podemos decir amén? Dios es juez justo. Amén. Pero vemos aquí, con esto de la ciudad refugio, no solo vemos la justicia de Dios, sino también vemos su misericordia. El que había cometido un error, había pecado erróneamente, había asesinado a alguien, ¿verdad? Tenía la oportunidad de refugiarse en un lugar y de evitar su muerte. Hay justicia en el reino de Dios, pero también hay misericordia. Y vuelvo a tocar un tema que es muy importante por tercera vez. Cuando hablamos el día de la vigilia de cómo criar niños a la manera de Dios, habían 2 palabras. ¿Cuáles son, hermana Laura? Gracia y verdad. Gracia y verdad. Que podríamos decir, en otra palabra, justicia y misericordia. Tengo que enseñarle a mis hijos que Dios es justo y que el hombre que pecare, ese morirá. Pero también tengo que enseñarle a mis hijos que Dios es justo y que hay una verdad clara, que es su palabra, pero que también Dios tiene misericordia. Entonces debo criar
Debo educar a mis hijos enseñándoles las dos caras de la moneda. Hay justicia, hay verdad, pero también hay misericordia. Y eso es lo que Dios está mostrando con las ciudades de refugio. Dios quiere enseñarle a esta nueva sociedad que uno puede cometer un error y que cuando venimos al refugio ahí podemos ser protegidos. ¿Qué es lo que pasa, hermanos, con nosotros? Todos nosotros antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿sí o no? Todos. Nadie puede decir, no, pastor, yo era bueno. Todos estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero un día alguien nos predicó acerca del refugio que es Cristo. Y vinimos a Cristo. ¿Y qué hizo Él? ¿Nos pasó la guillotina porque somos pecadores? No. Nos perdonó. Mostró su verdad. Romanos 3:23, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte y por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Y cuando yo veo y leo esos dos versículos digo, ¿estoy frito? Pero luego releo entonces Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida y vida eterna. Hay pecado, pero el Dios misericordioso no solo mira mi pecado, me da una oportunidad. Pero esa oportunidad no es de la fuerza. La persona tiene que venir a Cristo. Por eso cada prédica o casi cada prédica se hace el llamado para que alguien que esté en pecado pueda decir, yo necesito de Jesús. Y dice lo maravilloso de ese Dios que es justo y que es amor, que cuando Él nos perdona los pecados, no se la pasa como a veces somos. ¿Te acuerdas cuando hiciste tal cosa? Él agarra nuestros pecados y los tira en el fondo del mar y nunca más se acordará de ellos. ¿No es grande y misericordioso nuestro Dios? Pues Dios está tratando de formar esta nueva sociedad, mostrando su verdad, sí, su justicia, sí, pero también su misericordia. Su misericordia. Pero aquí pasa algo que es, hermano, muy ilustrativo. Nadie en las ciudades de refugio iba a buscar al que había matado. El que había matado tenía que entrar o ir a esa ciudad de refugio. 3 del lado occidente y 3 del lado oriente. Y lo que hemos leído, no sé si tal vez lo habrá visualizado, cuando Dios le habla a Moisés, le dice, construye buenos caminos. La idea era que esa ciudad de refugio tuvieran un buen acceso para que aquellos que hubieran asesinado a alguien involuntariamente pudieran llegar rápidamente a esa ciudad de refugio. Más o menos hay kilómetros, pero decían más o menos medio día para entrar en esa ciudad de refugio. No era que los ancianos iban a buscar al asesino. El asesino tenía que ir a esa ciudad de refugio. Y es lo mismo con nosotros. Dios no obliga a nadie. Dios no le tuerce, Cristian, el brazo a nadie para que venga a Él. Por medio de la predicación de la palabra de Dios, venimos a Cristo. Ese es el método. Se predica la palabra de Dios y Dios a través de su palabra, de su Espíritu Santo, convence de juicio, justicia y pecado. Y esa persona entiende que no puede salvarse por sí sola, que necesita un Salvador, que necesita un refugio, y ese es Jesús. Y esa persona dice, yo necesito a Jesús. Y viene a Jesús. Es lo mismo, el mismo patrón. El asesino tenía que ir a esas ciudades. Si no entraba en esas ciudades, el vengador podía matarla en cualquier momento. Y nadie iba a hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque era la ley. Ese familiar más cercano decía, yo voy a vengar la sangre de mi pariente.
y lo perseguía hasta que lo mataba. Asunto pagado. Pero si el vengador del pariente asesinado venía y este asesino entraba en la ciudad refugio, ese vengador no podía hacer nada. Los ancianos inmediatamente, tú no puedes entrar acá, tienes que esperar. Vamos a hacerle un juicio a este hombre y vamos a determinar si fue un asesinato accidental o fue un asesinato voluntario. ¿Y qué tenía que hacer el vengador? Irse para su casa enojado. De entrada, hermanos, el Señor nos está queriendo enseñar que Él es nuestro refugio. Pero tenemos que venir a Él. Cuando comparamos la ciudad de refugio con Jesús, vemos que el pecador viene a Jesús. Y cuando el pecador viene a Jesús de manera genuina y sincera y reconoce su pecado ante el Señor derrama su gracia y su misericordia sobre él. Es lo que se llama tipo. La ciudad de refugio era un tipo, un símbolo del verdadero refugio que es Jesús. Un símbolo, algo que parece. ¿Y por qué la ciudad de refugio se queda corta comparando con Jesús? Porque cuando un asesino entraba a la ciudad de refugio y era encontrado culpable, ¿qué creen que hacían los ancianos? Vamos a decir que este hombre vino y dijo: hermano, yo asesiné a este fulano de tal, pero fue algo involuntario, fue un accidente. Y luego, después que los ancianos de esa ciudad de refugio examinaban el caso, buscaban todo y se daban cuenta que este hombre no había ocurrido accidentalmente el asesinato, sino que realmente era un asesinato voluntario. ¿Saben qué hacían? Lo entregaban al vengador. Eso hacían en la ciudad de refugio. ¿Qué es dónde se queda corta la ciudad de refugio con respecto al refugio verdadero que es Cristo? Que aunque seamos pecadores, cuando venimos a Jesús genuinamente reconocemos nuestros pecados, nos arrepentimos, Él es fiel y justo para limpiarnos de todo maldad. Entonces estoy hablando de que esta ciudad de refugio solo es una flecha, una señal para señalarnos quién es nuestro verdadero refugio. Ahora la pregunta es, ¿ya tú entraste en ese refugio verdadero? Ya entraste tú, no a una ciudad, ya entraste tú en el reino de Dios. Ya eres parte de los hijos de Dios. Ya no estamos hablando de una ciudad, ya estamos hablando de que ya tú conoces que eres un pecador y ya sabes que no tienes que ir a una ciudad para ser perdonado. Ya sabes que tienes que ir a Jesús. Él es el único camino, verdad y vida. Nadie va al Padre si no es a través de Jesús. ¿Ya viniste a Jesús? Juan 1:12 dice: aquellos que le recibieron, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. ¿Ya recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador personal? Y quiero decir algo: ni tu papá, ni tu mamá, ni tu tío, ni tu esposo o esposa puede recibir a Jesús por ti. Es una decisión personal. Así como el asesino, él iba por sus propios pies caminando a la ciudad de refugio, de esa misma manera el pecador ahora, en este momento, tiene que venir a Jesús, reconocer que es pecador, a arrepentirse de sus pecados y decirle: Señor Jesús, entra en mi vida, perdona mi pecado y dame vida eterna. ¿Ya viniste a Jesús? ¿Ya declaraste que Jesús es el Señor y Salvador de tu vida?
Ser un hijo de Dios no es venir a la iglesia. Ser un hijo de Dios es reconocer que pecamos y que mi pecado me lleva a un lugar. Y que solo por medio de la fe en Jesús, como Señor y Salvador personal, puedo evitar ir a ese lugar para ir a la presencia de Dios. Santo, santo, santo. Nadie puede ir a la presencia de Dios porque es bueno. Porque es bueno, no, es que él no es malo, es que hace cosas buenas, es un buen hombre. Nadie va al cielo por eso. Nadie se puede salvar por sí solo, y mucho menos por sus obras. Somos salvos por medio de ¿quién? De Cristo. Por medio de la fe en Él. Y eso tenemos que enseñar a nuestros hijos, para que ellos desde pequeños vayan sabiendo cómo funciona la vida cristiana. Hay que enseñarle a nuestros hijos cuál es el destino de aquellas personas que rechazan a Jesús. Hay que enseñarles desde pequeño, claro, a su manera. Pero tengo que enseñarle esto a mis hijos, para que cuando ellos crezcan y tengan uso de razón, ellos puedan recibir a Jesús de manera personal, hermana Magdalena. Cada hijo nuestro tiene que recibir a Jesús de manera personal. La iglesia ayuda, la escuela bíblica ayuda, las maestras hacen un gran trabajo. Se preparan, estudian, llaman. Wow, hermano. Hay un grupo de siervas y siervos tremendos, preparándose, orando, ayudando para enseñarle la palabra a tus hijos. ¿Para qué? Para que cuando ellos crezcan puedan recibir a Jesús. Nuestro refugio es Jesús. Nada de lo que tú puedes hacer es un refugio. Puede ser un refugio temporal. Porque alguien dice, bueno, si tengo bastante dinero voy a poder vivir bien. Sí, puedes vivir bien en cierta manera. Pero cuando se acaba tu tiempo aquí en la tierra, ¿a dónde vas a ir? ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Qué va a suceder con tu vida cuando dejes de existir en esta tierra? ¿Te has puesto a pensar en esto? Porque es importante. Jóvenes, es importante. ¿A dónde voy a pasar yo cuando muera? Si me acabe la vida en este mundo, ¿a dónde voy a ir? ¿Sabes a dónde vas a ir? Tal vez no sepa. Ese es nuestro trabajo como padres. Hay muchas personas, hermano, sufriendo en esta tierra. Usted va y camina. Ayer hablaba de que fuimos a un lugar en Anander, y parece mentira, pero en esa plaza había un grupo como de 6 más o menos, 6 personas, 6 varones. Ahí. Estaban tomando en la calle. ¿Sabe usted que eso es un delito? Tomar en la vía pública. Pero lo peor del caso es que a unos 20 metros había una patrulla de Fairfax ahí. Si esa policía agarraba a esas personas tomando, iban a la cárcel. Tal vez ellos no sabían. O tal vez lo sabían. Entonces, imagínense que esa policía o ese policía llama a otro policía, meten a las personas a esta cárcel. ¿Qué va a pasar con esas personas que entran a la cárcel porque están bebiendo en la vía pública? Van a sufrir. Y así anda mucha gente allá afuera, sufriendo, buscando un refugio. Pero buscan el refugio en el lugar equivocado. Piensan que el alcohol es su refugio. Piensan que tener cosas materiales es su refugio. Piensan que tal vez tener sexo con mujeres es su refugio. Y buscan ese refugio y no encuentran reposo. Los jóvenes están usando droga porque piensan que esa droga los va a liberar. Ellos están cansados, están tristes, tienen dolor en su alma y en su corazón y buscan refugio en la droga. ¿Y qué hace la droga? Destruirlos más.
Están yendo al lugar equivocado. Y Dios, hermano, envía a su Hijo. Y hermano, cada uno de nosotros no vinimos a Cristo porque, yo tomé la decisión de venir a Cristo. No, hermano. Dios obró y nos trajo hacia Él con lazos de amor. Puso un hermano, puso una hermana, un siervo, una sierva, nos predicaron la palabra, el Espíritu Santo hizo su trabajo, reconocimos que somos pecadores, vinimos a Cristo y acá estamos, en construcción todavía. Pero hay gente que no ha encontrado ese reposo, hermano. Andan buscando un reposo, andan buscando un refugio y buscan aquí y siguen sufriendo. Y buscan allá y siguen sufriendo. Y piensan, no, ahora voy a cambiar de relación, me voy a divorciar de este para irme con aquel, porque con aquel sí voy a ser feliz. Y entra con aquel y no es feliz. Porque el refugio no es cambiar de relación. El refugio es Cristo. Ya no es una ciudad. Porque te digo algo. Alguien que está sufriendo allá viene a la iglesia. Solo el hecho que esté aquí tal vez no encuentre refugio. Pero si viene a esta iglesia, recibe la palabra de Dios, Dios obra en ese corazón, puede encontrar el refugio. No porque yo esté predicando, no. Porque es la palabra la que va a hacer el trabajo. Es el Espíritu de Dios a través de su palabra. Porque el Evangelio es poder para salvación. Primeramente al judío y también al griego. Pero vamos a hablar de otro caso similar para ya ir terminando. ¿Qué de aquellos que están en la vida cristiana pero todavía no encuentran reposo? ¿Qué de aquellos que un día hicieron una oración pero todavía no pueden encontrar el reposo de Dios? ¿Qué hay que hacer para que tengas reposo en tu matrimonio? ¿Qué hay que hacer para que tus hijos encuentren reposo? ¿Qué hay que hacer para que tu familia encuentre el reposo de Dios? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que ir a una ciudad? No. ¿Hay que ir a la iglesia? Sí, puede ser. Pero principalmente hay que buscar a Cristo. ¿Pero cómo vamos a encontrar a Cristo si no les predicamos? Hermano, Dios nos ama. Y si tú has experimentado el amor de Dios, que ese amor de Dios no se quede en ti estancado. Que ese amor de Dios que llegó a tu vida fluya. ¿Fluya a quién? A tus familiares que no conocen de Jesús. ¿Sabes? Hijos que no conocen de Jesús. Cónyuges que no conocen de Jesús. Tíos, primos, abuelos, hermanos que no conocen de Jesús. ¿Y a quién está llamando el Señor para que presente a ese refugio que es Cristo? A ti y a mí. Allá en el tiempo de Josué, en la tierra prometida, había carreteras, me imagino que había señales, y cuando alguien cometía un accidente, ¿verdad? Un homicidio accidental, ya ellos sabían. Vamos a la ciudad. Y vemos aquí que ahí están los nombres, ustedes los pueden leer, revisar, son 6 ciudades. Un nombre están ahí, si usted lo puede ver en el versículo 7, dice: entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, a Siquén en el monte de Efraín, a Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá, y al otro lado del Jordán, versículo 8, al oriente de Jericó señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, a Ramot en Galad, de la tribu de Gad, y a Golam en Basán, de la tribu de Manasés. Entonces un hombre que había sido homicida involuntario podía encontrar refugio en esas 6 ciudades, dependiendo de dónde estaba. Ya les dije que algo que llama la atención es el hecho de que esa persona, una vez que se le realizaba el juicio y se comprobaba que podía ser que era un accidente, tenía que esperar hasta la muerte del sumo sacerdote. Cuando el sumo sacerdote moría, entonces ese hombre decía: ya puedo volver a mi casa original. Y ahí nos lleva a qué cosa, y nos apunta directamente: ¿quién es nuestro sumo sacerdote?
Usted lo puede leer en Hebreos. Nos habla del sumo sacerdote. ¿Quién es nuestro sumo sacerdote? Jesús. Me está hablando indirectamente que la muerte de Jesús es lo que trae reposo al alma. Es la muerte de Jesús, la muerte expiatoria de Jesús en la cruz, lo que trae para el creyente perdón de pecados y vida eterna. Entonces, hermano, por eso traje este capítulo. Este capítulo está apuntando ¿a quién? A Jesús. De eso se trata. Y quiero terminar, hermanos, con un Salmo 46. Dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Versículo 2. Por tanto, no tememos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Volvamos al 1, por favor, nuevamente. Pase lo que pase, hermano, en la vida, en tu vida, Dios es nuestro amparo. Y no solo nuestro amparo, sino nuestra fortaleza. ¿Ya tú viniste a Cristo? ¿Ya tú estás en Cristo? Hermano, para cambiar un poco, quise traer una canción y quiero que los varones me ayuden. Quiero que los varones me ayuden a cantar esta canción. Si usted como dama se la sabe, gloria a Dios. Claudita, ¿dónde está, por favor, el video? Pedro, te la tienes que saber, Pedro. La hemos cantado una y otra vez. Julio también, Julio. ¿Quién es más acá? Javier, también la hemos cantado. Raúl. Bruce, también la hemos cantado, Bruce. Ya Bruce sabe cuál es. Fíjense. Y habla de esto, que Dios es nuestro refugio, nuestro amparo. Unos segundos, no se me desesperen, tranquilos. Viene pronto. Y te voy a pedir, hermano y hermana, que nos pongamos de pie todos. Vamos a cantarle a Dios. ¿Sí? Aquí va a estar la letra, usted la puede ver. Nuestro refugio. Dios es nuestro refugio. ¿La recuerdan? Guatemala. Ahí. La tormenta es Jesucristo Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor.
Hermanos, Cristo es el dulce refugio. Tal vez hay alguien en esta tarde sufriendo alguna tormenta en su vida. Dolor, sufrimiento, decepción, tal vez desánimo.